Hola a todos, mi nombre es X-Moon y hoy voy a leer el libro de Dross, Valle de la Calma. Desde que era un adolescente y sabía que su vocación definitiva sería la de ser enfermera, Antonella Messina, siempre tan sencilla, pero no por ello menos aguda que una agujilla, sabía bien que eso le traería complicaciones con los del sexo opuesto. La razón era sencilla. Cuando uno demuestra vocación por algo, es natural que haya un interés sincero de por medio. Y cuando se tiene interés, no se puede evitar sino estudiar del tema hasta saberlo todo. Ella había sido así y tenía una idea bastante acertada de lo bien que iría cualquier cita si se ponía a hablar de sus temas favoritos. Así que había decidido cavar su propia tumba antes de pasar un mal rato. Entre su apetito sexual y su vocación, había ganado lo último. Así que ahora estaba ante algo que la apasionaba: un hospital. Tenía la esperanza de recorrer Valle de la Calma, llegar a conocerlo mejor, porque era el pueblo donde había vivido su madre por mucho tiempo y una especie de lugar turístico al cual ciertamente habría que exprimir demasiado para sacarle algo turístico. Pero serían sus primeras y seguro también sus últimas vacaciones en mucho tiempo. La preocupación por la lluvia apenas era un punto negro, uno que más adelante se convertiría en un tumor. Pero ahora mismo cometía el mismo error que muchas víctimas del San Niño. Estaba despreocupada mientras dejaba que el tiempo pasara. Al final del corredor, observó que las enormes puertas dobles estaban abiertas, mostrando el interior de la cocina. Había bandejas metálicas sobre los largos mesones rectangulares, donde los cocineros dejaban los proyectos que más tarde meterían al horno. A su lado derecho se hallaban los largos cubículos vacíos con escritorios, muebles, archivadores y esqueletos de pie. Si aquello hubiese sido una tienda mayorista, sería lógico pensar que era un desolado domingo de vacaciones, donde funcionaba solo la mitad del personal. Pero aquello era un hospital y por ello no dejaba de ser extraño. Extraño más allá de todo aquello que pudiera cambiar de un hospital citadino a uno del interior. Extraño como si se dijera que en Francia 2 más 2 son 6. Ya había pensado en esto antes. Sí, pero la idea solo rotaba, daba giros sobre un circuito. Conocer a fondo el hospital no hacía sino insistir sobre un mismo punto, hasta que finalmente se hiciese insoportable y fuera inescapable.
Ella sabía todo lo que había que saber. Sabía de hospitales para quemados, hospitales dedicados a atender partos, los de cirugía estética, cuidados intensivos, enfermedades cardiovasculares, hospitales psiquiátricos, etc. El San Niño tenía la capacidad de encargarse de todo eso en un solo lugar, antes de atribuírselo a cualquier otra razón que pudiera parecer obvia, como que el San Niño pudiera estar yendo derecho a la quiebra. Recordó que su madre había trabajado ahí mucho tiempo. Las instalaciones debían guardar un secreto. Y como ya se hacía una idea preclara de qué secreto era, supo que sería todo un espectáculo ver a Moria Kazan o Mirta Legrand saliendo de un ascensor en bata. Estoy en el mismo lugar donde trabajó mi madre, tal vez viendo exactamente lo mismo que vio ella, preñada de mí. En serio, Dross, preñada, preñada. ¿Qué palabra más burda para escribir? Preñada, como si fuera una vaca y después te haces el intelectual. Anda a cagar. Le hizo recordar lo mucho que quería leer el diario y de dónde sacaba las energías para quedarse, de dónde combatía el sentimiento de querer irse a casa, de dónde paliaría la posibilidad de que ella hubiese escrito algo triste o que no le gustase. Antonella era previsora. Pensaba ese tipo de cosas con anticipación. Eso la preparaba mejor. Eso y pensar siempre en el peor escenario posible. Se lo había recomendado su tía y lo había oído decir de los labios de Carla en Cheers. Dos personajes tan sabios no podían equivocarse. Lo había hecho ya durante tanto tiempo que era un movimiento reflejo. Antonella se había vuelto una estratega excelente en su propio corazón y no había que prestarle tanta atención cuando había un punto mucho más delicado, mucho más importante. Mamá, su madre. Fue por eso que la idea fue creciendo lentamente en su cabeza. Después del aguijonazo inicial, al leer la plancha de madera que estaba colgada sobre la puerta, Oficina de Historia de Personal. Aquello era igual que la sala de archivo de empleados. Misma oficina, diferente nombre, que se situaba en el Buenaventura. Quería ver el nombre de su madre en algún documento de la época. La idea era tontamente nostálgica, boba incluso, pero era como poder palpar la espiral del tiempo en sus ojos. Leer el nombre Mesina en un documento redactado hacía más de 30 años.
Eso, y que además podía satisfacer un poco su curiosidad con respecto al número de empleados en el San Niño. Eso último se estaba convirtiendo en una de esas tareas incómodas, pero inaplazables. Era curiosidad. De resto, aquello era como una enorme y aburrida biblioteca pública. En el Buenaventura era completamente accesible a la gente, porque además del historial de empleados, se hallaba también la historia del lugar. Uno podía sacar fotocopias de los documentos que deseara llevarse, cosa frecuente porque muchos estudiantes de comunicación social, derecho o tecnología hacían trabajos o tesis, incluso relacionados con un hospital. No estaba muy segura de cómo funcionaba aquello en el San Niño. No había una fotocopiadora, ni mucho menos. Y estaba segura de que, si entraba, Margot no perdería la oportunidad de hacer una acusación venenosa. Le parecía increíble hasta qué punto era capaz de convertir un par de horas de relación en una enemistad de años. Pero no le importaba intentarlo. Antonella no se asustaba por la gente de mal carácter. Las enfermeras competentes tienen el mismo don maravilloso que las azafatas. La gente de mal carácter son su especialidad. Ni siquiera Mohammed Ali había podido contra una. Se quedó viendo el vidrio cromado de la puerta antes de animarse a girar el picaporte. La polvorienta atmósfera del reducido espacio que ocupaba esa oficina se desquitó con sus ojos, y estaba segura de que más tarde llegaría hasta los pulmones. Por suerte llevaba el inhalador en su bolso. Sabía de sobra que sacudir el aire con la mano solo haría que se arremolinara más en torno a su cara. Observó el enorme estante con culatas de carpetas rebosando a cada espacio en lo alto de sus filas. Las calcomanías viejas, amarillentas y casi despegadas de la madera indicaban el año de cada archivo situado sobre ellas. Con mucho esfuerzo retiró la primera de las tres que estaban situadas bajo 1975. Aaron Franklin, Aides Carol, Anja José, Abbott María, Barro Tatiana, Bonochi Juan, Báez Miguel, Carrillo Juan, Carrera Roberto. La lista continuaba en orden alfabético hasta el final, seguida por una hoja de vida de cada uno de los integrantes listados en la carpeta. Ningún indicio del apellido Mesina. Con esfuerzo, encajó la carpeta dentro del archivador y se ayudó con la palma de la mano para hundirlo de vuelta en su lugar. Haciendo un rápido cálculo mental entre su edad y los años que su madre había trabajado en el hospital, debía escoger la de 1970.
estiró la mano nuevamente, cuando fue interrumpida por un grito y un estruendo que la hizo dar un respingo. Alguien maldijo en voz alta desde la recepción del hospital, seguido por pisadas. «Déjate de joder, agárralo». Un grito desgarrador llenó los pasillos. «Agárralo, pelotudo». Instintivamente Antonella dejó lo que estaba haciendo y trotó, siguiendo el ruido. Se oían manotazos contra alguna superficie. Dos enfermeros estaban intentando sujetar a un joven sin demasiado éxito. Los cabellos negros y grasosos cubriendo como lagunas su frente abultada, apenas si dejaban ver los ojos desorbitados, ventanas transparentes a una nada mística. Había caminos de saliva debajo de su barbilla, enrojecida igual al resto de su cara, demostración de que estaba resuelto a no dejarse doblegar. Apoyó un pie en la pared y empujó, tirando al suelo a un enfermero pelirrojo y enorme, quien dio manotazos, aterrizando finalmente sobre su trasero. El otro enfermero, el más listo, estaba aferrado a su cintura, apretando los dientes, con un hilo de sangre bajándole de la nariz hinchada. Le estaba sacando el oxígeno a fuerza de abrazo, lentamente. Eso era lo menos que le importaba al paciente, quien, viéndose libre del pelirrojo, aprovechó para empezar a dar codazos hacia atrás. Podía sufrir retraso mental, pero en ese momento no lo hacía nada mal. Jugaba muy bien sus cartas. Se arrastró sobre el suelo. El enfermero tenía los brazos ardidos por el contacto de la ropa del paciente, que se deslizó con fricción bajo su piel. Ya no lo tenía agarrado por la cadera, pero sí por las piernas, usando su propio trasero como eje de peso para que no pudiera arrastrarlo. «Hace algo, carajo, hace algo». El pelirrojo lo observó estúpidamente y gateó hasta sentarse sobre la espalda del joven. «Ya lo tenemos», gritó triunfal. «Ya lo tenemos». Antonella veía la escena con pena. «Corazón», intervino. «Lo tenés aferrado, pero cuando lo intenten mover a la camilla, va a empezar el problema otra vez». Los dos se la quedaron viendo a Antonella. El paciente casi logró escupirle en los zapatos como protesta por darles ideas. «¿No tienen un sedante a mano?». El pelirrojo, respondiendo a su pregunta con toda la capacidad mental de la que era capaz, no sufría de retraso mental. Quizás su inteligencia fuera normal, pero era discutible si era más listo que el paciente. Observó con despecho la bandeja con drogas que estaba colocada sobre la mesa de recepción. «¿Lo podés sujetar mientras voy a prepararlo?», preguntó el otro. Pero el pelirrojo le echó una mirada de desgano que lo dijo todo. Antonella tomó la delantera
y se puso a leer los frascos con detenimiento. No conocía ninguno de los medicamentos, salvo uno, el cual creyó había sido descontinuado hacía por lo menos 10 años. La terminología en latín fue lo único que le ayudó a deducir algo. Empezó a preparar la inyección con destreza, bajo la mirada impresionada de los 2 enfermeros. Ninguno se atrevió a decir nada. Pronto ella se puso en cuclillas. «Sujétenlo bien», dijo. «Y no te preocupes, corazón, soy enfermera». La sola idea de imaginar que alguno de los dos pudo haber creído que podría haber sido cualquier otra cosa le causó gracia. «Sujétalo bien», insistió. Clavó la aguja y la fórmula achampañada fue desapareciendo poco a poco. Al verse vencido, recurrió a una última arma. Empezó a dar cabezazos contra el suelo. Su hueso resonaba como el de una pelota. «Sujétalo, corazón». El pelirrojo arqueó su cuerpo y lo tomó por debajo del cuello con ambos brazos, levantándole la cabeza a la fuerza, apartando la suya lo más posible, porque si bien era un tipo estúpido, podía al menos prever un golpe. Ahora deben sujetarlo unos minutos más hasta que haga efecto. «Gracias, señora», dijo con énfasis el de cabello oscuro. «¿Es un interno del hospital?» «No, es de al lado». «¿De al lado?» El joven suspiró, intentando aguantar las ganas de levantar su brazo de la cintura del paciente para limpiarse el sudor de la frente. «De la casa de los locos», dijo. «¿De la casa de los locos? ¿Literalmente?» «Literalmente, literal», contestó sonriendo. El paciente los veía, atento. «Es un psiquiátrico, entonces». «¿No lo sabía? ¿Quién es usted?» «Un manicomio», interrumpió el pelirrojo, sin ser oído. «Antonella Messina, corazón». El chico le sonrió. «Gracias, bienvenida». Antonella se puso de pie, devolviéndole la sonrisa. No tenían ni idea de que ella no estaba ahí como empleada del San Niño, pero tampoco ella tenía los ánimos para explicárselo. «¿Por qué tienes sangre en el pantalón?» Se clavó un crayón en un ataque de histeria. Su carrera artística se acabó el día de hoy. El paciente jadeaba sonriendo. La camilla con patas flexibles estaba dada vuelta en el suelo, con el colchón salido. Se encargó de levantarla y prepararla. El enfermero entendió rápidamente. «Vamos, levantémoslo», exclamó. «Vos por los brazos y yo por las piernas». Así lo hicieron. Todos fueron distraídos sorprendentemente por algo que cayó al suelo, produciendo el ruido molesto. La jovencita se apresuró a recoger el diario. Con una cara de estupidez inaudita impresa en la cara y unos labios pintados vulgarmente de rojo, abiertos en una pequeña O. «Es Lily», murmuró el pelirrojo con fastidio.
Hasta luego. Gracias otra vez, señora. La papada de Lily tembló. Se incorporó, apuntando con sus voluminosos senos a los enfermeros, observándolos marcharse con expresión estoica. Suspiró con el cuaderno bien apretado en el pecho. Sus labios seguían imitando una pequeña dona de carne roja, con la mirada ojerosa, completamente perdida. El anacrónico sombrerito de enfermera estaba apoyado en un costado de su cabeza, dándole además la apariencia de una marinera. Corazón, creo que sería mejor que te hagas cargo del paciente. Sin decir nada, colocó el cuaderno que llevaba entre las piernas del paciente, ahora cubiertas por una delgada sábana blanca de algodón, y se lo llevó pasillo abajo. Antonella no la perdió de vista hasta que desapareció, mientras que los engranajes de su mente giraban y daban luz verde a ideas e imágenes. Se fue dando media vuelta, poco a poco observando el vidrio. El vendaval continuaba. Se acercó como si estuviese en sueños y colocó la mano sobre el vidrio. Del otro lado, las gotas de lluvia convertían la superficie del cristal en una perpetua mancha húmeda. Frunció el ceño, apretando sus dientes, recordando el aspecto de ambos muchachos. No estaban mojados, ninguno de ellos lo estaba. Y, Dios mío, ¿por dónde salieron ellos? ¿Por dónde llegaron? No se preocupen, esta historia continuará. Buenas noches y dulces sueños.